Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En el glorioso esplendor de su majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Sean todos bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios. Somos el Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos y alabamos a Dios por permitirnos reunirnos como su iglesia para rendir culto a nuestro Señor Jesucristo. Pido a toda la congregación que por favor se pongan de pie para cantar juntos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel y Villavicencio Gómez. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y de este Evangelio de Juan, vámonos al capítulo 15 para leer los versículos del 13 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 15. Voy a empezar leyendo el 13, ustedes el 14 y terminamos juntos en el 15. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A conocer. Oremos. Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos da de estar reunidos juntos como su iglesia en armonía. Señor, oramos, como dice su palabra, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra. Señor, usted un día con su palabra los creó. Oramos también, Señor, que ellos lleguen al conocimiento de su verdad, de su palabra, para que ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por Venezuela, que conoce la situación política en la que se encuentra. Oramos por Ucrania, por Rusia, por Israel, la Franja de Gaza. Son conflictos que están actualmente, Señor. Y el Ecuador especialmente, donde se encuentra en un conflicto de corrupción, de drogas y muchas situaciones más, especialmente en la ciudad de Guayaquil y Durán. Señor, continúe tomando el control de esta situación. Confiamos, Señor, en que usted resolverá todo aquel temor que hay en las personas.
Su palabra dice que debemos de orar por las personas que están enfermas. Oramos por el joven Lucas. Usted conoce su situación. Usted sabe, Señor, qué es lo que usted tiene que intervenir en su organismo. Oramos también por el hermano Roberto Vivar, que conoce su situación. Oramos por el hermano Rendón, Rafael Rendón, que haga su voluntad en su vida, en su cuerpo. Y también oramos también por la franca mejoría que ha dado a Matías, que fue intervenido quirúrgicamente. Y de la misma manera continuamos orando por aquellas personas que han perdido seres queridos, que usted sea fortaleciendo sus vidas y sus corazones. Y Señor, que nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 24, que se titula Ebenecer. El
nos ha ayudado y alabamos el nombre del Señor por su fidelidad. Nos encontramos en ¿qué mes? Como cristianos nosotros tenemos este mes muy importante, el mes de la Biblia. Entonces vamos a cantar un himno que menciona la relevancia que tiene el libro de Dios, la Santa Biblia, para nuestras vidas. Me refiero al himno número 227. Les pido que por favor se pongan de pie. En esa posición vamos a cantar el himno titulado Santa Biblia. Y nos deja su palabra con la cual nosotros nos fortalecemos y recibimos consuelo. La alabanza que vamos a cantar está titulada Tu palabra. Lord.
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos, con el tema la importancia de conocer a Dios. La importancia de conocer a Dios. Escuchemos con atención y reverencia. Oremos, hermanos. Padre, venimos a ti hoy deseosos de escuchar tu palabra. Queremos dejar todas nuestras preocupaciones de lado y darte la atención que te mereces. Ábrenos los ojos para poder ver tu belleza y ábrenos el corazón para sentir tu presencia. Señor, queremos vivir siempre dependientes de ti, para que nuestra relación contigo se haga cada vez más íntima. Señor, enséñanos a caminar dignos de tu llamado y a ser creyentes conforme a tu corazón. Háblanos, Señor, por medio de su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todas las áreas de nuestra vida, hay varios niveles de conocimiento. En el área de relaciones, por ejemplo, nuestras relaciones personales, y permítame unos dos ejemplos rápidamente. Usted puede conocer al dueño de la tienda o del comercio que está en su barrio, te lo puede conocer, pero no sabe cómo se llama, no sabe cuál es su nombre. Usted puede conocer el nombre de su vecino o de su amigo cerca donde usted vive, pero no sabe cuál es su nombre. Existe un nivel de amistad e intimidad que solo podemos tener unas pocas personas, y son aquellas personas que más valoramos. Dios no es alguien que se impone en la vida de los hombres. Él nunca nos obligará a buscar su presencia, pero sí nos invita a conocerlo, a vivir una relación profunda con Él. A eso sí Él nos invita. Ser amigo de Dios es la posición más grande que puede tener un hijo de Dios. Ser amigo de Dios es la posición más grande que puede tener un hijo de Dios. A través del nuevo nacimiento nos hemos convertido en hijos de Dios. Cuando usted abrió su corazón y le dijo: Señor, soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados, perdóneme, usted se convierte en hijo de Dios. Pero eso no lo hace amigo de Dios. Eso no lo hace amigo de Dios. Usted hoy día se puede bautizar, pero eso tampoco lo hace amigo de Dios. Eso fue lo que logró el gran patriarca Abraham. Y por eso Dios lo llamó mi amigo. Y voy a leer Santiago 2:23. Santiago capítulo 2, voy a leer el versículo 23. Amén, ya estamos ahí. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vemos en el corazón de Jesús también este deseo de amistad con el ser humano.
porque poco antes de ser arrestado, dijo a sus discípulos lo siguiente que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 13 al 15, que fueron los que leímos al comienzo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos poco antes de ser arrestado? Y Juan 15, 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ponga en su mente esta palabra conocer, porque esta palabra es la que vamos a analizar en esta mañana. Conocer. Si queremos lograr esta calidad de relación con el Señor, se requiere una motivación real en nuestra vida. Nos pide que dejemos de hacer lo que queremos y hagamos lo que Él nos pide, lo cual no es difícil de entender, porque nosotros mismos no podríamos otorgar amistad a alguien en quien no confiamos, en quien no conocemos, en quien no consideramos confiable. A veces lo que nos pasa son las consecuencias de nuestras decisiones, de esas decisiones que tomamos sin haber consultado a Dios, de los caminos que tomamos contrarios a los caminos de Dios. Y también muchas veces las consecuencias malas que pasan en nuestras vidas es porque desobedecemos su palabra. Por eso es importante, hermanos, leer las Escrituras para conocer cómo es Dios. Necesitamos leer las Escrituras para conocer cómo es Dios. Hermanos, le damos acceso al diablo a través de algunas de nuestras acciones. Queridos hermanos y hermanas, usted sabe que Dios es muy bueno. Y eso lo dice Mateo 7:11. Voy a leer Mateo 7:11. Mire la calidad de Dios, y lo está diciendo Jesús, su Hijo. Y Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos, nosotros los humanos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros como humanos no le vamos a dar algo que nuestros hijos no nos piden, muchas veces le damos mejor de lo que ellos nos piden, siendo humanos, ¿cuánto más nuestro Dios, que es nuestro Padre y nuestro Creador? Entonces, para vivir mejor y conocer los planes de Dios para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la Biblia, leámosla, porque es un gran tesoro de riqueza inagotable para cada uno de nosotros como sus hijos. Porque Dios nos creó y Él nos ha dejado un manual para vivir en esta tierra que se llama la Biblia. Y voy a leer Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Amén. Nunca, mire lo que dice Josué, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice Dios a Moisés. Nunca, Moisés, se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si hacemos esta primera parte, que la Biblia no se aparte de nosotros, nosotros no nos apartemos de la Biblia, leamos siempre la Biblia en una forma sistemática, ordenada, meditemos en ella, ¿cuál es el resultado? La última parte del versículo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa entonces cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustias, en aflicciones? Muchas veces es porque nos hemos apartado de la lectura, del estudiar la Biblia. Si usted desea que todo le salga bien, que prospere toda decisión que usted tome, acérquese al Dios de la Biblia, lea la Biblia, porque ese es el manual que tenemos nosotros aquí en la tierra. El éxito del liderazgo de Josué radicaba en la fidelidad que tenía hacia esta ley. Nosotros, al igual que Josué, podemos guardar las enseñanzas de la Biblia en la medida en que la consultemos con frecuencia, la meditemos constantemente y la obedezcamos fielmente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es tan esencial conocer mejor a Dios? ¿Por qué es tan esencial, indispensable, vital conocer a Dios? Y Oseas 6:3 tiene una de las respuestas. Oseas, Antiguo Testamento, capítulo 6, voy a leer el versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Y mire cómo empieza este versículo, ¿no? Y conoceremos, ¿se recuerdan? Les dije que vamos a hablar mucho de esta palabra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Oseas en este versículo? Lo que nos dice Oseas aquí era que los sacerdotes en esa época afirmaban que iban a guiar a Israel a conocer al Señor. Sin embargo, su conocimiento de Dios era deficiente. ¿Por qué? Porque comparaban a Dios con la naturaleza. Y por eso habla aquí de la lluvia tardía, la lluvia temprana y de la tierra. Había un error en ello. Israel estaba interesado en Dios solo por los beneficios materiales que les daba. No valoraban los beneficios eternos que surgen de adorarlo, de seguirlo, de obedecerlo. Por eso, al conocer a Dios, nuestra vida cambia. Al conocer a Dios, nuestra vida se enriquece. Conocer mejor a Dios nos da discernimiento. Conocer mejor a Dios nos da discernimiento. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Al final de su Biblia tenemos ahí por Santiago, por ahí está Hebreos 5:14. Y Hebreos 5:14 dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escucha esa palabra, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. Cuando esta palabra uso se refiere a lo cuánto usted se acerca a la palabra de Dios para leer, escudriñarla, meditarla, obedecerla, conocerla. Cuánto usted se acerca a ella. Por eso dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Usted quiere tomar sabias decisiones? Lea la palabra, guíese por lo que dice la palabra, y usted va a aprender a tomar decisiones sabias, porque las está tomando bajo la dirección y la guía de Dios. No tome decisiones porque un humano le diga hágalo así. Hágalo porque usted ha leído la palabra y la palabra lo ha convencido. Así es. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad de comprensión, de discernimiento de la palabra de Dios. Conocer mejor a Dios nos muestra su vida, la vida de Dios. Es una de las promesas más hermosas que encontramos aquí en la palabra de Dios. Al buscar usted al Señor, no solo busca la persona adecuada, sino que además tiene esta promesa que le voy a leer aquí en Jeremías 29:13. Esta promesa tiene cada uno que busca a Dios. Jeremías 29:13. Amén. Dice, y me buscaréis, y me hallaréis, dice Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si buscamos a alguien, lo buscamos para conocerlo. Si buscamos a Dios, vamos a conocer a Dios. Seré hallado por ti, dice el Señor. Búscalo con perspectiva correcta y con la motivación correcta. Buscar a Dios para conocerlo traerá algo especial a cada una de nuestras vidas. Él vendrá a nosotros como la lluvia primaveral que riega la tierra. Así que deje de perder tiempo con cosas que son de poco valor. Conozcan y busquen mejor a Dios. Aquí ya entra otra palabra. Estamos analizando conocer, ahora buscar. Conocer y buscar a Dios es lo mejor para cada uno de nosotros como sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos conocer mejor a Dios bíblicamente? Eso es lo importante. Usted tiene que conocer a Dios mejor, pero conocerlo mediante su manual que Él nos ha dejado, bíblicamente. Hay muchas buenas razones por las que deberíamos conocer mejor a Dios bíblicamente, y veamos algunas. Debemos conocer mejor a Dios personalmente para poder obedecerlo, Si usted no lo obedece porque no lo conoce. El conocimiento bíblico de Dios conduce a la obediencia. A través de Jesucristo podemos conocer al Padre para ser salvos. Y el apóstol Juan nos dice en primera carta de Juan, capítulo 5, los versículos 20 y 21, primera epístola de Juan está al final de su Biblia, y de esa primera epístola de Juan voy a leer del capítulo 5, los versículos 20 y 21. Y mire el lenguaje con que este apóstol Juan, ya anciano en sus días, se dirige a nosotros. Y mire lo que dice en primera de Juan 5, 20 y 21. ¿Ya están ahí en su Biblia? Okay. Dice, pero sabemos, y mira, aquí está la familia completa, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero,
Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mire el lenguaje de Juan en el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Miren, hermanos, un ídolo es todo lo que sustituye a la fe verdadera. Cualquier cosa que niega la absoluta humanidad y deidad de Cristo, cualquier concepto humano que diga tener más autoridad que la Biblia, cualquier lealtad que sustituya a Dios como el centro de nuestra vida, es un ídolo. Es un ídolo. En esta misma epístola, Juan nos dice que aquellos que conocen a Dios son obedientes, aman a Dios y los aman. Y vamos a ir al capítulo 4, volteen su hoja para ir a 1 de Juan 4, voy a leer los versículos 6 al 8, donde tenemos aquí toda la palabra de Dios que nos dice así. Miren lo que dice, voy a empezar con el 6 hasta el 8. Nosotros somos hijos de Dios. Él conoce a Dios, Él conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y de nuevo conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire la palabra conocer, y todo redunda en que si usted ama a Dios, va a amar al prójimo. Si usted no ama a Dios, usted no va a amar al prójimo. ¿Quiere usted amar al prójimo? Lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios. Y si no lo conoce, ¿cómo va a amar? Los falsos maestros son populares en el mundo porque, al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento, dicen lo que la gente quiere oír. Y entonces las personas están felices porque están escuchando un mensaje motivacional, lo que quieren escuchar, pero no lo que dice la Biblia. Juan advierte que los cristianos que enseñan con fidelidad la palabra de Dios no son populares en este mundo. Los cristianos que enseñan con fidelidad la palabra de Dios no somos populares en este mundo. Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Cada cosa que hizo en su vida, en su muerte, fue por supremo amor. Él vino a dar su vida porque nos ama. Dios dio a su Hijo por amor a cada uno de nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados. Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Cada cosa que hizo en su vida y en su muerte fue por sumo amor. El Espíritu Santo nos da el poder para amar. Él vive en nuestros corazones y nos hace semejantes a Cristo. ¿Desde cuándo? Desde que abrimos nuestro corazón a Dios, Él viene a morar en la tercera persona de la Trinidad en nosotros, que se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da ese poder para poder amar aún hasta nuestros enemigos. Ese es el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz, la primera oración que formula su Padre es: Padre, perdónalos a todos aquellos que me están ofendiendo, porque no saben lo que hacen. El verdadero amor es como Dios ama. ¿Y cómo es como Dios ama? Un amor santo, un amor justo, un amor perfecto, un amor íntegro.
Si de verdad conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Si de verdad conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. El conocimiento bíblico de Dios fomenta el crecimiento espiritual en la persona que realmente lo conoce. Y voy a leer de la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, voy a leer los versículos 17 y 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, voy a leer dos versículos, el 17 y el 18. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, y aquí de nuevo la palabra, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Conocimiento. Cuanto más conocemos a Cristo, tanto menos nos atraerán las enseñanzas atractivas de los falsos maestros. Cuanto más usted conoce a Cristo, menos importancia le dará a esas enseñanzas motivacionales que no tienen nada que ver con un sustento bíblico. Sin que importe dónde nos hallemos en nuestro viaje espiritual, ni cuán duros seamos en nuestra fe, el mundo pecaminoso siempre se enfrenta a nuestra fe de una o de otra forma y quiere tirarlo al suelo. Quiere que usted reniegue de Dios, y eso hace el mundo. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Si cada día hallamos formas de acercarnos más a Cristo, estaremos preparados para defender la verdad en todas las circunstancias, la verdad espiritual que creemos en todas circunstancias. Un conocimiento bíblico de Dios le ayudará a aprender las doctrinas bíblicas y a tener un estilo de vida cristiano para la vida cristiana práctica. Porque un conocimiento que solo se guarda no es conocimiento. El conocimiento usted tiene que aplicarlo a su vida. Si la Biblia dice no robar, usted no tiene por qué robar. Si la Biblia dice no hablar falso testimonio de nadie, usted no tiene por qué hacer eso. Todos los verdaderos creyentes tienen un conocimiento personal de Dios. Y vámonos a la primera epístola de Juan, al final de la Biblia, capítulo 2, para leer los versículos 12 al 14, donde ya Juan aquí resume todo e incluye a la familia de aquí. Primera de Juan 2, 12 al 14. Y aquí ya está toda la familia. Mire lo que dice Juan aquí. Ya estamos ahí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y ahí sigue, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es de Dios desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vuestros corazones, y habéis vencido al maligno. Para que venzamos al maligno, ¿qué tiene que permanecer en nuestros corazones? Yo pensé que tenía que
está en su corazón, en el pastor de su templo. Tiene que permanecer la palabra de Dios, no ningún humano, la palabra de Dios. Juan escribe a creyentes de diferentes edades, en cada etapa de la vida. La palabra de Dios entonces es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. Cada etapa de la vida en el peregrinaje cristiano se levanta sobre otra etapa. A medida que los hijos aprenden acerca de Cristo, van creciendo también su capacidad para sobreponerse a la lucha de las tentaciones. A medida que los jóvenes van de victoria en victoria, crecen en su relación con Cristo. Los mayores, habiendo conocido a Cristo durante años, han desarrollado la necesidad de la sabiduría para enseñar a los jóvenes a empezar el ciclo nuevamente. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí. Y entonces, la pregunta que cae aquí de su propio peso ¿es su crecimiento cristiano apropiado para esta etapa de su vida? ¿Es su crecimiento espiritual cristiano apropiado para la etapa de su vida? Es más sencillo. Si usted ya tiene muchos años en el Evangelio, ¿cómo está su crecimiento espiritual? Su crecimiento espiritual está en base a los años que tiene dentro del cristianismo. ¿Se ha hecho esa pregunta? Ay, pastor, yo tengo 10 años de haberme convertido al Señor. Su conocimiento de Dios está acorde a los años de vida cristiana que dice que tiene. Yo conozco algunos, no de este templo, por supuesto, no, de otro templo, que tienen más de 10 años de conocer a Dios. Y póngalo a leer un versículo de la Biblia, no lo saben ni leer, y muchas palabras ni las entienden. Debemos conocer a Dios personalmente para evitar su juicio. Debemos conocer a Dios personalmente para evitar su juicio. Y vamos a leer Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, voy a leer el versículo 6. Antiguo Testamento. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo, dice Dios, fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Nuevamente la palabra conocimiento. Por cuanto desechaste, aborreciste, no quisiste venir a los estudios bíblicos de los miércoles, desechaste el conocimiento que dice Dios. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, hermano, y esto nos está hablando a nosotros los líderes. Si nosotros no damos el conocimiento real de lo que dice la palabra de Dios, Dios nos va a desechar a nosotros, y no solo a nosotros, sino que también a nuestros hijos. Tome nota de estas responsabilidades. No tome a la ligera sus responsabilidades. Sea un líder que guíe siempre a Dios. Por eso es muy importante conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, no puede guiar a nadie hacia Dios. Por eso necesita usted conocer a Dios, para que usted pueda guiar a personas que aún no conocen a Dios. Quizás algunos se pregunten: ¿cómo podemos conocer personalmente al Dios que habla la Biblia? ¿Cómo podemos
conocer personalmente al Dios que habla la Biblia? Bueno, hermanos, la Biblia nos dice claramente que podemos conocerlo a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2, eso está al final de su Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, para saber cómo conocemos a Dios. Toda la gente dice, yo conozco a Dios, yo quiero conocer a Dios. Dios ya estuvo aquí con nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Y muchos no lo conocieron porque lo rechazaron. Y mire lo que dice Hebreos 1, voy a leer 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, hermanos, ¿usted quiere conocer a Dios? El Hijo de Dios, a través del cual el mundo fue creado, se llama la palabra o el verbo. La palabra o el verbo. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Juan 1, Evangelio de Juan 1 al 5, para entender cómo debemos de conocer a Dios. Dios es invisible, no lo podemos ver, pero Él envió a su Hijo a esta tierra para que se personifique mediante el nacimiento en la Virgen María. Y ese Dios se hizo carne, pero eso era en el principio la palabra, el verbo. Y voy a leer Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí Juan? El verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios aparece como creador del mundo, y en el Nuevo Testamento Dios pronuncia su palabra definitiva a través de la palabra viviente que es su Hijo. Dado que Dios es un ser personal, quiere que lo conozcamos y tengamos también una relación personal con Él. ¿Se recuerdan en Génesis cuando Dios crea el mundo? Fue la palabra, hágase la tierra, el verbo, la palabra. Hágase la luz, divídase en las aguas, fue la palabra. Hagamos al hombre, la palabra. Ahora esa palabra se ha humanizado en Jesucristo, el Hijo de Dios, y debemos entonces, para conocer a Dios, conocer a su Hijo, que sí lo podemos hacer. Como Él es la fuente, el apoyo y el fin de toda la creación, nuestro destino depende de nuestra relación con Dios. Solo podemos tener una relación real con Dios cuando leemos, meditamos y obedecemos lo que dice su palabra, que está aquí impresa en este libro que se llama la Biblia. Y como los niños en la mañana nos enseñaron, esto es una biblioteca compuesta de 66 libros. Bueno, como hemos visto, hermanos y amigos, es muy importante buscar y conocer a Dios de una manera íntima a través de su palabra, la Biblia. Al tener una relación íntima con Jesús, su Hijo, comenzaremos a ver de otro punto de vista las cosas y los problemas se van a minimizar. Por eso te aconsejamos que busques de Dios constantemente para que tu vida sea plena. Conocer a Dios es la meta. Conocer a Dios es la meta. El deseo de Dios es de que digamos, Señor, quiero conocerte,
quiero amarte, quiero estar contigo. Ese es el deseo de Dios. Si no perdemos esto en la vida, la iglesia, la familia o cualquier otra área de nuestra vida, realmente no importa si usted no conoce a Dios. Podemos buscar apasionadamente las cosas de Dios sin conocer a Dios. Podemos buscar apasionadamente las cosas de Dios sin conocer a Dios. Podemos estudiar su palabra y hasta enseñarla sin conocer a Dios. Podemos especializarnos en las verdades y doctrinas del Evangelio sin conocer el corazón detrás del Evangelio. Lamentablemente eso pasa todo el tiempo y es muy trágico. Les pregunto, hermanos y amigos y los que nos miran por el internet, ¿quiere usted conocer a Dios? No le pregunto cuántos años usted tiene en el ser evangélico. Le pregunto si usted realmente quiere conocer a Dios. ¿Realmente cree que Él le ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Quieres predicar su gloria en los lugares que Él te ha puesto? ¿Cómo vas a predicar de alguien que no conoces? ¿Te está hablando Jesús al corazón? ¿Te está invitando a acercarte a Él? Es necesario que creyentes piadosos pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. Perdón por no conocerlo. Si quieres conocer a Dios, necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida personalmente. Muchos dicen que conocen a Dios intelectualmente, pero no personalmente y de corazón. Porque usted no puede amar a quien no conoce. Usted no puede reflejar el amor de Dios hacia los demás si usted no conoce al dador del amor, que es Dios. Y voy a leer Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, hermanos y amigos, es el único camino. Ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona te puede llevar al cielo. Solo Jesús puede hacerlo. Piense por un momento, piense. Si Jesús es el único camino, entonces si yo estoy pensando correctamente, yo quiero tomar ese camino. Si Él es la única verdad, yo quiero esa verdad. Y si Él es la única vida, yo también quiero esa vida. Ahora sabe, sin ninguna duda, que tiene salvación y vida eterna. Esto no tiene nada que ver con religión ni con iglesia, sino con un encuentro verdadero con Dios. Eso es conocerlo, eso es amarlo, es tener una relación íntima con Dios. Su vida cambiará desde ese momento. Es un proceso maravilloso que continuará todo el peregrinaje que usted tenga que enfrentar en esta tierra, y solo terminará cuando Cristo lo llame a la eternidad. Dios te ama y quiere darte una vida abundante. Dios te puede dar un nuevo comienzo hoy, una nueva vida desde hoy en adelante. Usted no está aquí por casualidad. Usted no ha venido aquí hoy día por casualidad.
Usted tiene una cita divina, una cita con Dios, no con una iglesia, no con un pastor. Usted tiene una cita con Dios. Así que permítanme respetablemente preguntarles a ustedes, los presentes y los que nos miran por el internet: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? Y te digo en este orden, Señor, porque si tú no lo aceptas como Señor, tampoco lo aceptarás como tu Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo hoy como tu Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres tener vida eterna? O a lo mejor lo aceptaste en el pasado y te has apartado de los caminos de Dios y hoy necesitas reconciliarte con Dios. Y te has dado cuenta que estás mal por el camino que vas. Hoy es tu oportunidad de regresar a Él y te reconcilies con Él. Si quieres aceptar a Jesús por primera vez, o si quieres regresar a Él y reconciliarte con Él, entonces Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio se llama oración. Orar es hablar con Dios. Y aquí donde están ustedes sentados, si Dios o su palabra ha tocado su corazón y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, o quiere reconciliarse con Dios porque se ha dado cuenta que no le queda otro camino, repita conmigo la oración que voy a componer desde aquí. Cierre, incline su rostro en señal de reverencia a Dios. Cierre sus ojos y repita conmigo esta palabra que voy a componer. Si la quiere repetir audiblemente, hágalo. Si lo quiere repetir mentalmente, hágalo. Y dígale al Señor así: Señor Jesús, sé que soy un pecador o una pecadora. Perdóneme. Yo creo que usted murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Ahora te invito a que entres en mi vida y en mi corazón. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador para el resto de mi vida. Señor, ahora entiendo que conocer a ti es lo que importa. No es si yo creo en Dios, es conocerte a ti. Señor, quiero conocerte desde hoy en adelante y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si los que nos miran por el internet hicieron suya esta oración, lo único que yo les puedo recomendar para que continúen su desarrollo espiritual es que asistan a una iglesia, a un templo, donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Y si alguien en esta sala hizo suya esta oración, se reconcilió con Dios, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal hoy, yo le invito a que levante su brazo en alto así para orar por usted. Alguien hizo suya, ve un brazo. Alguien más repitió esta oración, ve otro brazo. Alguien más repitió la oración y la hizo suya, otro brazo, otro brazo. Dios ha transformado su vida y Dios ahora es el centro de su vida. Alguien más repitió la oración y se reconcilió con Dios. Se dio cuenta que estaba mal y se ha reconciliado con Dios hoy. Alguien más, allá ve otro brazo allá. Dios, grande y soberano, gracias por tu palabra. Póngase de pie que voy a orar. Solo póngase de pie ahí donde están. Levante su brazo y póngase de pie. Nada más, voy a orar por todos ustedes, los que levantaron su brazo aceptando a Cristo como su Señor y Salvador personal o se reconciliaron con Dios. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, y no solamente importa que yo quiero a Dios, sino que yo quiero conocerte, Señor, y ese es el mejor camino que podemos tener desde hoy en adelante. Gracias, Señor, por estas personas que no le ha dado temor reconocer que han abierto tu corazón a ti.
Bendígalos, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. No me importan riquezas, el precioso metal, sino al rico tesoro puedo ir a gozar en las páginas de tu libro eterno, y veo Cristo bendito, y mi nombre ahí está, o el libro precioso de tu reino eterno, soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está, muchos son mis pecados, por la arena del mar, a tu sangre preciosa que los puede limpiar, porque tú has prometido, oh bendito Emmanuel, tus culpas son negras, yo las haré. Oh, el libro precioso de tu reino eterno, soy feliz para siempre. Si mi nombre allí está, oh ciudad deliciosa, con mansiones de luz, soy triunfante. Ahí tengo mi herencia, si mi nombre ahí está, oh el libro precioso de tu reino eterno, soy feliz para siempre, si mi nombre ahí está. Vamos de ti, hermano, vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, su palabra nos dice como sus hijos que debemos conocerlo. Mientras más conozcamos de usted, más vamos a amar al prójimo. Señor, que esta gran verdad de tu palabra la podamos aplicar a cada una de nuestras vidas. Amar al prójimo es no hacer daño en nada, no mentir, no ofender, no hablar falso testimonio de nadie. Conocerte a ti es amar en integridad. Conocerte a ti es velar por el bien del prójimo y no por mi bien. Y ahora, Señor, el amor de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Por doquier.